gracias te doy, Señor, por darme la oportunidad y responsabilidad, Señor, de dirigirme a tu pueblo, a tu iglesia. Te ruego que todo lo que salga de mi boca sea agradable a tus oídos, Señor, que sea consistente con tu palabra, que cada persona que esté aquí pueda anhelar cada vez más el conocer tu palabra, el entenderla, obedecerla, por supuesto, meditar en ella y amarla con todo su corazón. Te doy toda la gloria a ti por lo que vas a hacer hoy, en esta mañana, a través de tu palabra, en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es la única forma en que nosotros podamos amar, servir, adorar, entender y conocer a Dios, es a través de su palabra. No hay otra forma de hacer todas esas cosas correctamente. Por supuesto, yo puedo servir a mi manera, yo puedo amar a Dios a mi manera, puedo inventarme un Dios a mi imagen y semejanza también, pero lo hago fuera de la palabra de Dios. Pero para hoy, para mí, que nosotros queremos conocer al verdadero Dios y amarlo, es a través de su palabra revelada a nosotros. Hay, si se quiere, una simplicidad dentro de lo que es el cristianismo. Todo se reduce a un solo libro. Y dentro de ese libro hay 66 libros, por supuesto, ¿verdad? Pero ese libro se llama la palabra de Dios, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Es la única forma, vuelvo a repetir, en la que podamos conocer y entender a Dios correctamente. En el Salmo 138:2, el Señor habla sobre su palabra y la eleva a la altura de su propio nombre. Él dice, el salmista dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Entonces la palabra de Dios, Dios la elevó a una altura al nivel de su propia identidad, su propio nombre. Jesucristo es llamado por Juan, en el Evangelio de Juan, el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Entonces debemos de conocer su palabra. ¿Y cómo puedo conocer su palabra? Por supuesto, abriendo mi Biblia y leyendo la Biblia. Es la única manera de conocer su palabra, es leer la Biblia, ¿sí? Pero no me puedo quedar solo en leer la Biblia. Yo debo de ir un paso más allá. ¿Y cuál es el paso más allá? Aún más importante que solo conocer la Biblia es entender la Biblia. Y eso lo podemos hacer por gracia y misericordia de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, que ilumina esta palabra revelada a las personas que la escribieron, la ilumina para que nosotros podamos entender su palabra. Entonces, ¿la puedo conocer? Por supuesto, la leo sistemáticamente todos los días de mi vida, de manera corrida, conociendo cada libro, conociendo lo que está ahí escrito, y luego me tomo el tiempo de buscar otros libros de ayuda, ¿verdad? Referencias cruzadas de la palabra de Dios que en tu Biblia misma luego están ahí abajo, para poder entender qué quiso decir Dios cuando mandó escribir esto, en qué contexto estaba escrito, a quién iba dirigido, es una ilustración, es un evento histórico, qué es lo que estoy leyendo. Y eso me va a ayudar a entenderla correctamente. Es impresionante pensar que Dios estipuló que todo lo que vos debés saber sobre su plan de redención y de su persona, Él lo puso dentro de estos 66 libros que nosotros conocemos como la Biblia. Todo lo que nosotros necesitamos conocer de la vida está dentro de este libro. Y al leer la Biblia, vos podés estar seguro que estás oyendo la voz de Dios. Y es la única manera que yo puedo estar seguro de que estoy oyendo la voz de Dios, es cuando leo la palabra revelada de Él mismo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento una de las frases más repetidas de los profetas que hablaban de parte de Dios es:
el Señor me dijo que les diga, ¿sí? El Señor me dijo esto, repetido infinidad de veces por todos los profetas en el Antiguo Testamento. Pero hay algo muy particular. En el Nuevo Testamento, ni Jesús hizo eso. Cuando Jesús hablaba de parte de Dios, ¿qué decía? Escrito está. Los apóstoles decían, escrito está, en referencia a la palabra revelada de Dios. Y es muy importante entender esto. Dios reveló todo lo que quería que vos y yo sepamos y está dentro de estos 66 libros. Y vos podés decir, bueno, pues es un libro demasiado amplio, ha de ver demasiado muchas cosas para aprender. En un sentido sí, pero en otro sentido no. ¿Por qué le digo que no? Porque hay cosas básicas que se van repitiendo varias veces dentro de la palabra de Dios. Tenemos en Génesis la creación, la caída del hombre, la promesa del Mesías que iba a venir a redimir lo que Adán y Eva introdujeron dentro del mundo, que es el pecado, aplastar la cabeza de la serpiente. Durante toda la historia lo vemos en Apocalipsis, cómo eso ya está consumado y va a pasar más adelante, consumado la obra de Cristo, y entre medio de Génesis y Apocalipsis la historia de la humanidad, la promesa del Mesías, cómo el Mesías llegó, su vida, su muerte, su resurrección, y después, como dije, todo consumado en Apocalipsis. Entonces, en un sentido no hay mucho, en un sentido hay un solo mensaje, que es el mensaje de redención de un pueblo que está perdido y condenado por causa del pecado de Adán y Eva. Y esta palabra que tenemos acá, como la Biblia, es una palabra que tiene mucho poder. En 1 Pedro 1:23 dice que tiene el poder incluso de dar vida a una persona muerta en sus delitos y pecados. 1 Pedro 1:23 dice que somos siendo renacidos, nacidos de nuevo, una nueva naturaleza adquirida. ¿Y cómo lo adquirimos? Dice, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible por... ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para que vos puedas nacer de nuevo? Es el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la única manera que podamos ser redimidos, transformados, nacer de nuevo, renacido, es por el poder de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es eficaz, es viva, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es el instrumento más poderoso para una transformación de una persona. Internamente estoy hablando, no externamente. Lo externo no interesa mucho, ¿sí? Lo interno es lo que interesa y lo interno es lo que debe estar transformado. Y para que eso ocurra, el instrumento, yo diría el único instrumento de transformación plena del alma, de la parte inmaterial del ser humano, es la palabra de Dios. Y si yo la entiendo así, la valoro de esa manera, le doy el valor que se merece esta palabra de Dios, se convierte, empieza a estructurar mi vida. Sería como el esqueleto debajo de esta piel y la carne, vamos a decir, que tenemos. El esqueleto es lo que le da estructura a un cuerpo. Bueno, la palabra de Dios es lo que le va a dar estructura a tu vida, si es que le das el valor que esa tiene, ¿verdad? Entonces, el conocimiento es necesario, por supuesto. Debes de tener un tiempo en el cual invertís para leer sistemáticamente la palabra de Dios, libro por libro, empezando de Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando lo termines, empezás de Génesis y terminás en Apocalipsis. Y cuando lo termines, volvés a hacer eso hasta que el Señor te lleve a su presencia, todos los días de tu vida. Pero más crítico todavía es entender lo que ahí está escrito. Entonces debemos de poner ímpetu en conocer y entender lo que está escrito. ¿Por qué? Porque si yo no la comprendo o la comprendo mal, voy a estar siendo engañado.
Y sabemos que Satanás actúa de esa manera dentro de iglesias donde se predica la verdad, torciendo el significado de los versículos para enseñar herejías destructivas dentro de lo que es la iglesia creyente. Y solamente él va a tener éxito en hacer eso cuando hay personas sentadas en los cultos que no comprenden la palabra de Dios, que solo saben pero no entienden. Entonces sí, Satanás puede torcerlo en los mensajes y utilizar todo falso curso, toda desviación del cristianismo y toda herejía tiene un versículo bíblico para sostener esa herejía. Y si yo no comprendo el contexto de ese versículo, me voy a tragar esa herejía y la voy a creer y la voy a practicar y van a venir las consecuencias. Entonces, la Biblia en Efesios 4:14, Pablo nos insta, nos manda y nos anima a ya no ser como esos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los niños, ¿por qué dar el ejemplo como un niño? Porque el niño es inmaduro. El niño no tiene el discernimiento que ya tiene un adulto. El niño puede confiar en alguien que vos como adulto te das cuenta que no es una persona para confiar. Entonces Pablo le insta a la iglesia que estaba en Éfeso a que puedan ya no ser como esos niños que va a venir alguien y va a agarrar un versiculito y te va a enseñar una enseñanza que no corresponde a la palabra de Dios y vos te vas a ir como ese niño inmaduro atrás de un dulce. No, tenemos que crecer y madurar para no ser engañado, no ser susceptible al engaño que Satanás quiere introducir dentro de la iglesia. Entonces debemos conocerla, debemos entenderla, pero hay otra cosa que muchas veces se nos pasa en el día a día. Debemos meditar en la palabra de Dios. ¿Cuánto meditan en la palabra de Dios? No alcen la mano, ¿sí? Solamente quiero que analicen dentro de ustedes. Yo puedo decir, yo soy cristiano porque todos los días tengo mi devocional, agarro un capítulo de la Biblia y lo leo. Gracias, Hugo. Gracias. Agarro un capítulo de la Biblia, lo leo y trato de usar algunas otras Biblias para entender mejor. Pero termina ese tiempo y hasta el otro día ya no me acuerdo de lo que leí. No, vos debes de meditar día y noche, dice. No podemos leer día y noche, pero sí podemos seguir pensando, estoy trabajando, estoy cocinando, estoy con mis hijos. Medito en la palabra de Dios, debo meditar en la palabra de Dios, cómo puedo aplicar esto a mi vida, cómo puedo traerlo esto, cómo puedo enseñar, cómo puedo comprender. Tengo que tener un tiempo de pausa y solo meditar en la palabra de Dios. Analizar lo que leí, cuál fue el contexto y saber qué Dios quiso decirme con eso, ¿sí? Y no solo eso, no solo meditar, sino que esa palabra se debe de volver una convicción para mí. Entonces debo conocer, debo entender, debo meditar y se debe de volver una convicción para mi vida. Debo de creer eso, debo de poner o tener fe en lo que está escrito acá como palabra de Dios. Porque eso va a empezar a motivar cómo yo me conduzco en mi vida, ¿sí? Nosotros vivimos por nuestras convicciones. Yo vivo y demuestro mi vida por lo que yo creo, ¿sí? Mis acciones son reflejo de lo que yo creo internamente. Vas a estructurar y vas a guiar tu vida a todo aquello que vos crees. Y la Biblia, si se vuelve una convicción para vos, todos los pasos y las decisiones que tomes de ahora en adelante van a ser conforme a la convicción que tenés que la palabra de Dios es la verdad. Entonces la Biblia se va a volver tu convicción, la Biblia va a ser tu motivación y la Biblia va a ser lo que refrene esos deseos que no están conforme a la palabra de Dios. Debe ser una convicción tan fuerte para vos que tu instinto automático a la tentación es decir no. ¿Se entiende? El primer instinto
ante una tentación es negarme a eso. Así debe ser la palabra de Dios para vos, debe ser esa convicción tan fuerte. Que no sea una batalla cada vez que hay una tentación y yo batallar ahí sí, que no, analizo las consecuencias. No, yo sé lo que dice la palabra de Dios, yo conozco, entiendo, medité en ella. Esta es una convicción para mí de tal manera que cuando hay una tentación yo sé bien cuál es la respuesta de Dios para eso. Y es el no a las tentaciones. Y ahora vamos ya al Salmo 19:7, que es el pasaje que, si tienen su Biblia, por favor, posiciónense en el Salmo 19, versículo 7 en adelante. Vamos a quedarnos ahí, vamos a analizar todo lo que Dios mismo habla sobre su palabra. Ustedes saben que los salmos son una expresión del amor de los salmistas hacia Dios y hacia su palabra. El Salmo 119, por ejemplo, es un salmo con 176 versículos, muchísimo, pero que repiten una y otra vez el amor de los salmistas hacia la palabra, hacia los testimonios, los preceptos, la ley del Señor. Para mí el Salmo 19 condensa esto de manera muy práctica y vamos a analizarlo en estos 3 versículos, del 7 al 9 primeramente, para ver qué es lo que el Señor nos dice de su palabra a través de este salmista. Y le leo del 7 al 9 corrido, después analizamos. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hay algo que se repite ahí, ¿verdad? De Jehová, 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 de Jehová. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Quién es el autor de esto? ¿Cuál es la fuente de lo que nosotros tenemos acá, como la Biblia? Es Dios mismo. Y vamos al versículo 7, solamente vamos a ver un poquitito cómo describe el salmista a la palabra de Dios. Usa 6 términos en estos 3 versículos. El primero es la ley de Jehová. En ese sentido es una barrera alrededor nuestro, ¿sí? Y esa ley es tan poderosa que su poder se expresa cuando violás esa ley. ¿Cuáles son las consecuencias de esa ley? Que nos sirve a nosotros como una barrera. Nos define en cómo debemos de conducirnos en nuestra vida, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Entonces, primera palabra es la ley de Jehová. La segunda está en el versículo 7, el testimonio de Jehová. Dios, por medio de la palabra, está dándonos su testimonio personal. Como sabemos, hay muchos autores en la palabra de Dios, pero el autor intelectual siempre es Dios. Hay un solo autor intelectual que inspiró a muchas personas a escribir la Biblia. Por eso no se contradice, porque hay un solo autor, aunque hay diferencia de años, de miles de años entre uno y otro escritor de la Biblia. El autor es siempre uno, y Él es el que inspiró esa palabra de Dios para que nosotros podamos saber todo lo que Él quiere que sepamos sobre la redención, sobre el rescate, sobre Él mismo. Es su testimonio. Dios no es solo un dador de leyes. Dios quiere que vos le conozcas y le conozcas a través de su testimonio, que es la palabra de Dios. El 8 dice, los mandamientos de Jehová. Estas son doctrinas, ¿sí? Son absolutos que podemos sacar de su palabra. No son sugerencias. No son opciones para nosotros. No es algo para discutir los mandamientos de Dios. Son totalmente absolutos lo que Él dijo. La palabra de Dios es la palabra final sobre cualquier tema que toque la palabra de Dios. ¿Se entiende a dónde voy? Si la palabra de Dios dice que la familia es papá, mamá y hijo, no hay discusión sobre el tema. No hay, no, pero ahora es diferente porque tal y tal cosa. No, la palabra de Dios tiene doctrinas y mandamientos que no cambian con respecto a muchos temas que debemos de conocer. El 8 también dice el precepto de Jehová. Y esta palabra está
relacionada más bien con mandar, ordenar. También es conocida la palabra de Dios como las órdenes divinas, las órdenes, preceptos que Dios mismo puso para que nosotros conozcamos. En el 9 dice el temor de Jehová, y esta palabra habla respecto a la honra. Dios pone en su palabra la manera en la cual nosotros podemos honrarle y alabarle a Él. Por eso le hablé para que nos pueda mostrar un poquitito, Edu, el pasaje de lo que estábamos cantando hoy. Ustedes saben, tienen que analizar. Todo lo que vos cantás tiene que estar correspondiendo a lo que dice la palabra de Dios. Y en esta adoración que tuvimos, me llamó mucho la atención, por eso le pedí a Edu que pueda tener ahí para que puedan leer ustedes. Fíjense lo que la adoración que cantamos le pide a Dios. ¿Qué dice? Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús. ¿Qué te va a decir Dios? De acá puedes sacar eso, ¿verdad que sí? ¿Y el siguiente? De la riqueza de su gloria y su cruz. Y nosotros cerramos los ojos y pensamos que eso va a venir porque alguien ora por mí o porque yo siento algo. No, eso viene. ¿Cómo yo puedo saber la riqueza que tiene la cruz? ¿Cómo Él me puede dar un entendimiento de lo que Jesús es y de lo que Él hizo por nosotros? Es leyendo su palabra revelada aquí. No hay otra forma. No se hace en un curso, se hace estudiando la palabra, entendiendo la palabra, meditando en lo que Jesús hizo, porque la Biblia habla desde Génesis a Apocalipsis lo que Jesús iba a hacer por nosotros, consumado hace 2000 años, y la victoria completa la vamos a tener después de Apocalipsis. Entonces, el temor de Jehová habla sobre eso, nos enseña cómo alabarle a Él y cómo temerle de manera correcta al Señor. Y el 9 termina también los juicios de Jehová. Estos son veredictos del cielo. Lo que significa, vuelvo a repetir, que la Biblia es la palabra final de Dios y la palabra es lo que va a usar para juzgarnos al final de todo, para ver lo que nosotros hicimos con respecto a su palabra. Y ahora tenemos 6 características, volvamos al 7 otra vez, 6 características de la palabra de Dios. Ya vimos los títulos, ahora vamos a ver las características en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. Y no hace un contraste entre perfecto e imperfecto, ¿sí? La traducción correcta sería completa, ¿sí? La palabra no le falta absolutamente nada, ¿sí? Porque la misma palabra se usa en 2 de Timoteo 3:16, cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:16 le leo lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, y ahí nos muestra la utilidad que tiene. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Quiere decir que si yo comprendo la palabra de Dios, si la pongo, ya no cometo errores, soy perfecto. No, pero sí vas a estar completo con todo lo que necesitas saber para poner en práctica y que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Porque lo que sigue diciendo Pablo es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado, vuelve a hacer alusión a lo mismo, para toda buena obra, para que hagas la voluntad de Dios en tu vida. Entonces la palabra de Dios, como leímos en el 7, la ley de Jehová es perfecta, nos hace aptos, completa, sin que nos falte nada que nosotros debamos saber para que Dios pueda hacer lo que quiera hacer con nosotros. Entonces, en teología se usa también suficiente, no le falta nada a la Biblia, no se debe agregar nada, dice Apocalipsis, hay un castigo y una maldición para aquellos que agregan algo a la palabra de Dios, porque no necesita nada la palabra de Dios, es absolutamente completa. Todo lo que vos necesitas está ahí adentro. El 7 dice, el testimonio de Jehová, ¿cómo es? Es fiel, es seguro, ¿sí? El mundo está lleno de teorías
e ideologías, ¿verdad que sí? Teorías de esto, de aquello, no hay certeza sobre muchas cosas. Bueno, la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es fiel, es absoluta y completamente segura. Podés confiar por completo en la palabra de Dios. El 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Esto se refiere más bien a un camino recto. Salmo 119, 105 dice que lumbrera es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es cierto, la palabra de Dios me ayuda a ver mi camino, pero la palabra de Dios para el creyente debe ser el camino. La palabra de Dios es el camino por el cual yo transito. Y Jesús lo puso así, que ese camino inclusive es angosto. Creo que tiene la medida de la Biblia abierta, más o menos, ¿verdad? Así que la palabra no solo es la luz sobre mi camino, debe ser el camino por donde vos caminás, ¿sí? Y ese camino es recto porque nos lleva al Señor. El 8 también dice, el precepto de Jehová es puro, sin defectos, absolutamente puro. Y esta es una maravillosa promesa. El Salmo 12, 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificado 7 veces. ¿Qué querés más de eso, verdad? Es absolutamente pura, no tiene mezcla de malicia, de error, es absolutamente pura. El temor de Jehová es limpio, ¿sí? Es prácticamente lo mismo que pura, no tiene mezcla con errores, no tiene malicia, es absolutamente de una sola pieza. Y el 9 termina, dice, los juicios de Jehová son verdad. Es como para resumir todo lo que estamos viendo. Y si hay algo que debe de importarte a vos, y por supuesto que debe de importarme a mí primeramente, es la verdad divina. Es saber lo que Dios determina como la verdad. Y aquí está la verdad. Aquí está la verdad en tu Biblia. Aquí está la verdad perfecta, completa, segura, fiel, pura, recta, limpia, dentro de su palabra. Y ahora vamos a ver en los mismos 3 versículos otra vez cuáles son los efectos que tiene esa palabra maravillosa de Dios. El 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Lo mismo que Pedro, le cité el versículo anteriormente, nos explicaba. La palabra de Dios es tan poderosa que convierte un alma. Es tan perfecta y tan completa que puede transformar a una persona muerta en delito y pecado a una persona llena del Espíritu Santo de Dios, viva para siempre. El mismo versículo 7 dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Leemos en Proverbios, leemos en Salmos, el contraste entre una persona sabia y una persona necia. Necia y sencillo son sinónimos, ¿sí? Es una persona que tonta, en otra palabra, no sabe lo que debe de saber. Y dice que la palabra de Dios es fiel y hace sabio al sencillo, ¿sí? La sabiduría que habla Proverbios, que habla Salmos, en la cual nosotros debemos estar y ser personas sabias, no se trata de una acumulación de conocimientos. Lo que trata es de una persona que es sabia en su manera de vivir, ¿sí? Es sabia porque sabe lo que debe de saber y actúa en consecuencia a lo que debe de saber, que es los preceptos, la ley del Señor. Sabe qué aceptar y qué rechazar. Tiene discernimiento la persona sabia. Por poner un ejemplo, es como la puerta de tu casa. ¿Cuánto tienes puerta en su casa? Todo, ¿verdad? ¿Tenés la puerta en tu casa para qué? Para mantener personas adentro y personas que no querés afuera, ¿verdad que sí? Bueno, la palabra de Dios y la sabiduría que nos da la palabra de Dios hace eso con nosotros. Es una puerta y yo no dejo entrar cosas que no me convienen. Sé qué rechazar
y que recibir. ¿Se entiende? Pero eso me da la sabiduría. Y no puedo tener sabiduría sin el conocimiento primeramente. Por eso siempre la habré primero conocer y luego entender, que me lleva a meditar en ella y volverme una persona sabia. Cuando la obedezco, me vuelvo una persona realmente sabia. A veces escucho personas que dicen, yo soy espiritual, yo le conozco a Dios, yo conozco los pasajes, pero tengo una mente abierta a otras cosas. No, la Biblia te va a decir, cerrá tu mente a otras cosas. Esto es la verdad y esta es la puerta que puede dejar entrar y no debe dejar entrar cosas que no estén conforme a la voluntad del Señor. El Salmo 1:1 dice, por eso justamente, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No es bueno exponerte al error, a mentiras y a engaños. Tenés que saber cuándo cerrar la puerta. Y la palabra de Dios es la que te va a hacer sabio, porque hace sabio incluso al sencillo. Dame una persona sencilla que no tiene filtro, que todo lo que le dicen cree. Le damos la palabra de Dios y esa palabra de Dios le va a convertir en una persona sabia en vivir, ¿sí? Y eso no es otra cosa que la santificación que produce el Espíritu Santo en nosotros. Por eso el Espíritu Santo que inspiró esta palabra te motiva y te lleva a conocer más esto, porque esto produce sabiduría. ¿Se entiende? Para que vos sepas cómo vivir, y esa sabiduría para vivir se traduce para nosotros en santificación. Cada vez más sabio, cada vez más maduro, cada vez más obediente, cada vez vamos a pecar menos. El 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Esto es lo que produce en un creyente la palabra de Dios. Gozo. ¿Querés gozo? Tenés que vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios. Ahora sí, bueno, le leo Jeremías 15:16. Jeremías, el profeta, dice esto: fueron halladas tus palabras y yo las comí, las devoré. ¿Sí? La necesitaba así como la comida. Las comí, las devoré. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque es el efecto natural para una persona que nació de nuevo. Leer la palabra de Dios trae gozo a mi vida. Un gozo que no lo puedo recibir por las circunstancias que están afuera. Al contrario, un gozo que se mantiene aún cuando las circunstancias son difíciles. Primera de Juan 1:3 dice Juan: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Para nosotros es lo que está escrito acá. Ellos lo vieron, lo escucharon y lo anunciaron, lo escribieron acá en la Biblia. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios es la que te va a dar el gozo que necesitas. Si sos creyente, ahora sí quiero ir ahí a eso, ¿sí? Cuando más estudias la palabra de Dios, más vas a querer estudiar la palabra de Dios, porque produce un gozo en tu vida. Y eso es un círculo virtuoso. Más leo, más anhelo, más la leo, más anhelo, y dentro de eso también está la obediencia, ¿verdad? Ahora, si no sos un creyente, leer la palabra de Dios va a ser aburrido, va a ser una pérdida de tiempo, no entiendo nada de lo que está ahí escrito, me es muy pesado. Pero para vos que sos creyente, si hoy mía la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios te es pesado, te es cansino, te cuesta, te es aburrido, no dejes así, no te quedes así. Busca ayuda. Hay líderes de célula. Acércate al pastor, pedí socorro. Porque si sos verdaderamente creyente y no anhelás estudiar la palabra de Dios, estás en un grave peligro. No dejes así nomás. Te pido de todo corazón, si estás en esa condición, busca ayuda. Arrepentite delante de Dios y pedí ayuda a alguien para que oremos por vos, para que te ayudemos a despertarte.
¿sí? Satanás es muy astuto, ¿sí? Satanás es tan astuto que incluso ahora hace creer que la palabra teología es una herejía. ¿Y en qué sentido? Yo he visto posteos inclusive de personas diciendo los teólogos son tal cosa, los teólogos, yo prefiero vivir para Cristo. No podés vivir para Cristo si no conocés su palabra. Y teología significa teo, Dios, logos, palabra. Teología significa el estudio de la palabra de Dios. No es una herejía. Debemos de conocer la palabra de Dios. No me engañe no se dejen engañar con las mentiras de Satanás que dicen, no, vos no tenés que leer la palabra de Dios porque eso te va a volver un teólogo. Como si eso fuera malo. Vos tenés que leer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios para conocer al Dios verdadero. De otra manera no lo vas a poder conocer. No te engañes con las experiencias que vos tenés. No, yo quiero experimentar a Cristo. Vas a experimentar engaños de Satanás porque él va a torcer todo lo que vos no conocés. Cuando te alejas de la palabra de Dios vas a ser susceptible al engaño. Debes de conocer la palabra de Dios y cuanto más conoces, más la vas a amar y más la vas a obedecer. El 8 de Salmo 19, el 8 dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. En este mundo oscuro y de tiniebla en el cual vivimos, de mucha confusión, la palabra de Dios es lo que nos va a traer luz a nosotros para distinguir entre la verdad y el error. Y el 9 dice, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. ¿Saben por qué permanece para siempre? Porque no tiene errores. ¿Cuántas personas se tomaron su vida para poder encontrar un error a la Biblia y poder acusar de que esto es falso? Todos fracasaron, porque la Biblia no tiene contradicciones, no tiene errores. La misma Biblia escrita por los profetas y por los apóstoles es la Biblia que vos tenés en tus manos, que podés seguir leyendo y va a ser así hasta que el Señor vuelva por segunda vez a reinar en la tierra. Jesús mismo dijo, todo lo que ustedes ven va a pasar, cielo y tierra va a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Y eso lo vemos claramente hoy, 2000 años después, podemos tener la Biblia en nuestras manos todavía. Y el 9 termina con los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Sí? En estos 3 versículos vemos una pincelada de lo que es la palabra de Dios condensada en estos 3 versículos. Y escuchen los efectos a partir del versículo 10 en adelante del mismo Salmo. Deseables son más que el oro, más que el mucho oro refinado. La palabra de Dios es nuestro más grande tesoro. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios es para el creyente el más grande placer que podemos experimentar. El 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. La palabra de Dios es nuestra protección, no amonesta cuando estamos haciendo algo malo. La palabra de Dios nos confronta. En guardarlos hay gran galardón. Qué hermosa promesa, ¿verdad? El 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y eso ocurre solo cuando leemos la palabra de Dios, porque hay cosas que tal vez yo esté haciendo y no sé que son pecados delante de Dios, pero la palabra va a traer luz a vos y te va a decir, esto no conviene, esto no edifica. El 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La palabra de Dios nos purifica. El Salmo 119 dice que nosotros, ¿cómo nos mantenemos lejos del pecado? Guardando su palabra. Nos purifica, nos mantiene alejado del pecado. 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. ¿Y qué otra cosa? Redentor mío. Qué importante entender que Él no solo es un Dios creador, Él es un Dios redentor. Nos redimió a nosotros. Entonces, ¿cuál debe ser la meditación de nosotros todos los días? Josué 1:8, si me ayudas, Edu.
nos enseña un poquitito cuál es la meditación que debe ser. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque ya la leíste, ya la conoces, ya la entendés. Te animo a que la medites día y noche. Medita en la palabra de Dios. ¿Con qué objetivo? Cuando dice para, es el objetivo por el cual debes meditar día y noche, para que guardes y hagas. Acá no se trata de yo sé más que el otro para ganarle en un debate, en una discusión. Yo sé más, quiero saber más para guardar y hacer, poner por obra. Eso es obediencia. Guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces esta promesa era para Josué, iba a entrar a la tierra prometida, iba a haber batallas de todas las índoles dentro de la conquista de Israel sobre esa tierra prometida, y Dios le dijo: tranquilo, si vos guardás, meditas, la ponés por obra, todos los planes que yo determiné se van a cumplir a través de tu liderazgo para Josué. Esto debe ser una prioridad para nosotros, obedecer la palabra de Dios. Cristo, en la tentación del desierto, ¿cuántas veces escuchamos ahora? ¿Cómo venció las 3 veces que fue tentado por Satanás? ¿Qué fue la palabra que le dijo? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Verdad que sí? Ahora yo te pregunto, si Jesús sabía los versículos, pero no los obedecía, ¿Satanás iba a alejarse de él? No. La victoria de Jesús no estaba en que él sabía los versículos. La victoria de Jesús estaba en que él conocía y él fue perfecto en cumplir cada una de las leyes del Señor. Asegúrate de que conozcas, pero asegúrate mucho más de poner en práctica por medio de la obediencia a su palabra. No creas que esto, yo no te vengo a pintar de que esto va a ser fácil, vas a salir de ahora, te vas a ir a tu casa, esta noche vas a leer 10 capítulos, mañana 10 capítulos y va a terminar la Biblia en un mes. No es así. ¿Saben por qué no es así? Porque la carne es débil y nosotros luchamos todavía contra el pecado, estando aún nacidos de nuevo. Hay una lucha. Le pongo un ejemplo. Si hoy ustedes dicen, mañana tengo libre, A o B motivo, vacaciones, soy soltero, estoy en casa solo, voy a ver un maratón de Netflix de series. ¿Usted piensa que su carne va a evitar que ocurra eso? ¿Verdad que no? O varones dicen, hay partido, juega Olimpia o Cerro, después juega la selección y después juega el Real Madrid, voy a ver 6 horas de partido uno atrás del otro. ¿Ustedes piensan que su carne va a evitar que ocurra eso? Ahora, si vos llegás a tu casa y decís, hoy voy a sentarme, voy a leer la palabra de Dios, ahí sí tu carne va a decir que no, te vas a cansar, vas a ver otras prioridades, vas a empezar a batallar y vas a tener que decidir ser obediente y estudiar o dejarte guiar por tu carne. La carne va a estar, no va a ser fácil. No te animo a que te vayas y leas todo Levítico hoy a la noche, pero sí que empieces desde hoy a estudiar y meditar la palabra de Dios todos los días de tu vida. Entonces debes de conocer, entender, meditar, que se vuelva una convicción para vos, pero hay un paso más. Debes amar la palabra de Dios. Debes amar la palabra de Dios. No podés quedarte solamente en eso, porque hay una diferencia. Lo que estamos hace rato en la iglesia, sabemos que hay una diferencia entre conocer la palabra de Dios y amar la palabra de Dios. Hay una diferencia muy grande, que en esos tiempos de lucha contra el pecado, eso es lo que hace la diferencia. El amar su palabra hace que yo decida correctamente delante de Él. Entonces te vas a volver fuerte en las tentaciones, porque la amás de manera correcta. Y amar la palabra de Dios es amarla a Él, porque Él se revela a través de su palabra. El 2 Corintios 5:14, y con esto ya voy terminando, dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Otras versiones dice, se apodera de nosotros. Su amor, el amor de Cristo, por nosotros, nos constriñe, se apodera de nosotros, nos domina, nos controla. Pensando esto, ¿qué pensaba Pablo? Escuchen lo que pensaba. Por eso el amor de Cristo le dominaba y fue a morir por ese amor de Cristo hacia él.
No por el amor de Pablo hacia Cristo. El amor de Cristo reflejado en la cruz era lo que le motivaba a Pablo. Y dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Esto era lo que le motivaba a Pablo. El amor de Cristo se había apoderado tanto de él que generaba esa acción de retribución a ese amor demostrado en la cruz. Escuché una historia que quiero compartir un segundito, porque me parece una historia verídica. Un padre en el hospital con su hijo enfermo, su familia alrededor, su hijo enfermo a punto de morir, y él contaba su testimonio. Decía, desesperadamente anhelaba poder hacer algo por mi hijo que estaba por morir. Y yo creo, ¿quiénes son padres acá? ¿Quién no va a poner su propia vida cuando su hijo está sufriendo? Cuando había la vacuna para mis nenas, yo quería que me apliquen a mí para que no sienta el dolor ella. Imagínense un hijo perdiendo la vida, el papá estando en la sala de espera sabiendo que su hijo va a morir y no podía hacer nada. Qué impotencia, ¿verdad? Diciendo, yo si yo pudiera le daría mi vida para que siga viviendo. Y hace 2000 años en la cruz del Calvario, un padre vio a su hijo en la cruz sangrar, sufrir y morir. Y él sí podía decir, bueno, basta, ya no quiero esto, se acaba ahora. Él sí tenía el poder de decir no. ¿Y saben por qué no hizo eso? Porque te amó a vos y me amó a mí, para salvarte a vos y para salvarme a mí. ¿Cómo no amar a ese Dios? Ese es el amor de Cristo que te va a motivar si entendés. Pero no lo vas a entender porque lo escuchaste hoy nada más. Tenés que leerlo todos los días de tu vida, y ese evangelio es lo que te va a motivar a amarle cada vez más a ese Dios que dio su vida para que vos y yo podamos pasar la eternidad con Él. Podés pasar toda tu vida leyendo la palabra de Dios y no conocer al autor, no tener intimidad con el autor de la palabra de Dios. Pero yo te animo a que puedas anhelar que el evangelio impacte tu vida de tal manera que nazcas de nuevo, y a partir de ahí nutrirte con la palabra de Dios para entender el amor que Él tuvo por vos y por mí, demostrado en la cruz. Vamos a orar. Si te pones de pie ahí. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú preservaste tu palabra por los siglos y lo vas a seguir haciendo con un solo propósito, Señor: de que nosotros podamos conocerte cada vez más a vos y la obra que hiciste en la cruz. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Yo te pido, Padre, que cada hermano y cada hermana que esté aquí, Señor, entienda el mensaje de salvación, entienda el mensaje de la cruz, entienda que el amor de Dios no se mide en lo que Él te va a dar de ahora en adelante, o Él va a solucionar de ahora en adelante en tu vida. El amor de Dios por vos se mide en ese madero, donde Él dio la vida de su Hijo para que vos y yo podamos ser salvos de la consecuencia nefasta del pecado, de la consecuencia eterna del infierno. Y hoy podamos decir: Señor, me salvaste, demostraste el amor más grande que es dar tu vida por nosotros. Entonces yo a partir de hoy voy a servirte, voy a honrarte, voy a seguirte y voy a obedecerte todos los días de mi vida, porque lo que hiciste no tiene precio para mí. Gracias, Padre, porque ese mensaje es predicado todos los domingos aquí, Señor, y cada persona tiene la oportunidad de recibir, de creer, de arrepentirse de sus pecados y de nacer de nuevo en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.